Vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Ya estamos grabando la clase para que, como les dije, puedan consultarla en el respectivo canal de diseño digital. Voy a presentarles el material que vamos a ver. ¿Me confirman, por favor, si estamos viendo la pantalla, compañeros? Ese, ¿Estamos Sí, bien? se ve. Perfecto. Bien, este es el primer tema y le llamamos evolución del diseño y la diagramación, la primera lección. Tenemos una realidad que nos dice que todo periodista debe conocer el diseño y la diagramación como recursos poderosos y efectivos dentro del proceso de la comunicación. El objetivo de esta clase es reconocer los fundamentos técnicos del diseño gráfico, la diagramación y su evolución. Estos son los grandes temas que vamos a abarcar hoy: el diseño gráfico, evolución, los medios informativos digitales de hoy. Y empezamos con el primero. Recuerden, cualquier consulta pueden levantar la mano, aquí los veo, pueden nada más decir, profe, pueden abrir micrófono. Sí, es bueno que tal vez podamos ir levantando la mano como para un asunto de orden y ya saben, ¿verdad? Participemos bastante. Bien, a veces definir algo es muy difícil, porque no nos quedamos así como satisfechos con una sola definición, pero yo he encontrado algo que por lo menos se acerca, ¿verdad? Y me da cierta satisfacción de poderlo decir así, que el diseño gráfico es una disciplina artística y profesional. Se enfoca en la comunicación visual y en la presentación. La comunicación visual, nosotros tenemos que resolver un problema de comunicación de una forma visual por alguna razón que se presenta, ¿verdad? Y tenemos que saberla presentar. Entonces, por eso eso es lo que se dice que es el enfoque que tiene esta disciplina que es el diseño gráfico. Todo diseñador gráfico tiene que ser un profesional y tiene que también tener una parte artística, que no quiere decir, contrario a lo que se cree, que una persona que no es creativa, ¿verdad? Muchas veces dice, es que yo no soy creativo, es que yo no soy bueno, yo no sé dibujar. No necesariamente. Es un requisito que tiene que ser un artista en ese sentido de virtuosidad, pero sí el diseño gráfico requiere un estudio del arte, ¿verdad? Y una aplicación del arte. Nosotros tenemos varios tipos de diseño gráfico y digamos que sobre todo por una cuestión de uso, ¿verdad? El diseño gráfico de arte e ilustración, que ahora como justo les acabo de decir, una persona que tiene mucho talento en la ilustración puede tener mucha probabilidad de convertirse en un buen artista gráfico a nivel de comunicación. Pero el diseño gráfico de arte e ilustración es solo una pequeña parte del diseño gráfico. Acá ustedes pueden ver algunos ejemplos de lo que es la ilustración, que es básicamente tener o desarrollar conceptos que tengan que ver con la representación de cosas que existen, ya sea de una forma muy realista o de una forma muy abstracta. El caso de la derecha es un ejemplo muy abstracto, ¿verdad? Pero son líneas artísticas. Uno de los trabajos más apasionantes, tal vez, por lo menos a mi juicio, es el diseño gráfico de identidad visual. Okay. El diseño gráfico de identidad visual tiene que ver con crear los lineamientos de las marcas, los lineamientos de las de empresas, ¿verdad? O de productos, y tiene que ver con definir esa identidad. Entonces las marcas trabajan muchísimo esta parte y los elementos se pueden llegar a volver muy reconocidos. Ustedes pueden ver cualquier marca mundial como la Coca-Cola, ¿verdad? Como marcas de tecnología que tienen un apego muy estricto a su identidad visual. Se generan documentos, se generan líneas para seguir, reglas para aplicar,
y sobre eso emanan todos los diseños que se hagan. Okay, el diseño gráfico de marketing y publicidad, que esto es, ¿verdad?, netamente promocional. Lo que busca es aplicar lo que se ha decidido en los lineamientos, que es el tipo de diseño, ¿verdad?, pasado que acabamos de ver, más esto ya es ponerlo en el contexto de la promoción. Entonces, el diseño gráfico de marketing y publicidad se encarga de, por medio de desarrollos muy vistosos y muy conceptuales y muy, se puede decir, agresivos en algunas formas, ¿verdad? Eh, Promover un producto o servicio. Existe también un área del diseño que está enfocado en las publicaciones editoriales. Eso tiene más que ver con periodismo, ¿verdad? Es cómo puedo yo hacer para darle vida a un panfleto, un brochure, un documento científico, una revista, un periódico, un libro. Todo esto es el diseño editorial, ¿verdad? Y que puede ser impreso o puede ser digital. Este es uno que vive con nosotros. Se llama el diseño gráfico de empaques y envases. En realidad, en un supermercado, cuando ustedes llegan, es gracias a este concepto, este desarrollo que ustedes reconocen los productos, se casan con las marcas, se los llevan, experimentan con ellos y muchas veces cuando un producto cambia su empaque, puede que nos perdamos, puede que, ¿verdad?, que sea una decisión que en lugar de ayudar genere un rechazo. Entonces, este diseño gráfico eh, es fundamental para que se reconozcan los productos. Este es el diseño gráfico en movimiento. El diseño gráfico en movimiento pues ayuda a ambientar eh, aplicaciones, sitios web, o sea, es como, es un dinamismo, ¿verdad? Que va a ayudar a que los aplicativos o las cosas que la gente hace, pues sean más atractivas, la gente pueda interactuar mucho con él. Y hoy por hoy en las plataformas de hoy, ¿verdad? De la actualidad, es importantísimo. También existe el diseño gráfico de la interfaz de usuario, que es también no solo es, digamos, para verlo, sino para hacer, ¿verdad? Para interactuar con aplicativos. Esto ya implica no solo conocer de diseño, sino conocer de programación, conocer de la experiencia del usuario, que es una ciencia que viene o que está detrás de aplicaciones, de sitios web, de toda una serie de cosas con las que la gente día a día interactúa y es importantísimo y es de las cosas que más se está desarrollando en los últimos tiempos, ¿verdad? Y sigue evolucionando a unos pasos gigantescos. Y algo un poquito más aterrizado al día a día y a la cotidianidad, el diseño gráfico ambiental, que es ya donde la arquitectura, el diseño del espacio y el diseño gráfico se unen para dar realce a ambientes, ¿verdad? A, ¿verdad? Que un restaurante, a un lugar, ¿verdad? Una biblioteca, un espacio de un condominio, todo esto se traduce en espacios más agradables, que se ayude también a que la gente viva experiencias diferentes. Esos son 8 de los principales usos que les podríamos dar al diseño gráfico dentro de otros miles más, ¿verdad? Pero solo para darles así como unos ejemplos como generales. ¿Alguna consulta hasta acá? Para entrar a la parte de evolución. Bien, seguimos. ¿Qué es lo que pasaba hace varios años ya?
el mundo gráfico estaba reservado para lo que era impreso. Y el mundo gráfico era impreso, no existía nada más. Entonces, estoy hablando de hace 35 años, más o menos. Todo lo que se pudiera hacer en gráfico iba a terminar impreso en un papel o en un material diferente, pero siempre impreso. Y eso nos daba muchas limitaciones. El diseño en movimiento no cabía aquí, ¿verdad? No, no hay forma de poner diseño en movimiento en una revista impresa, en ningún periódico. ¿Ok? Las únicas pantallas con las que la gente podía interactuar era el cine y la televisión. ¿Ok? El cine como espacio de entretenimiento que ahorita, ¿verdad? Enfrenta retos bastante trascendentales porque la gente ya no quiere ir, porque ya en su casa tiene un montón de cosas y plataformas que puede usar y ya no tiene que ir al cine, ¿verdad? Y la televisión que por ahí en los años 60, por lo menos en Costa Rica, comenzó a formar parte de los dispositivos o aparatos que ya en el hogar se podían tener. Esto que ustedes ven acá es una típica foto de una familia en los años 60 que se sentaba a ver un programa de televisión y esto es una costumbre que ya ha desaparecido por completo, ¿verdad? Casi que eso ya es muy extraño verlo. Ok, ¿qué pasa con esa realidad? De la mano de esas pocas posibilidades de pantalla fue emergiendo un diseño gráfico que podía desarrollarse con lo que se tenía. Por ejemplo, creaciones de títulos en programas de televisión que era un trabajo más artístico y más de componer dibujos con transparencias, como este caso de Los Locos Adams, que es esta serie muy famosa que hubo hace muchísimos años, hasta generar gráfica para transmisiones en vivo y en directo. Que por ejemplo pueden ver un partido de Argentina contra los Países Bajos de 1978, ¿verdad? Donde se ponía con gráficos muy electrónicos y muy simples el tiempo y la repetición. Este que está aquí abajo no era parte de esa composición, es que lo saqué de un video que ya tenía estos títulos agregados, pero las transmisiones televisivas se limitaban a eso. Y aquí tienen 1990, cuando la RAI italiana empieza a implementar algunos grafiquitos que en ese momento tenían algún movimiento corto y gráficos ya con un poquito de estilo, ¿verdad? Un poquito de estilo eh, para poder, no sé, en este caso, poner tiradores de penales para informar a la gente, ¿verdad? Quienes habían en la tanda de penales podido anotar y quienes no, ¿verdad? Eso ahora ha evolucionado a gráficos mucho mejores, claro está. Estamos hablando de que este de 1990 ya tiene 36 años. Volviendo un poquito a la parte impresa, ustedes tienen, digamos, una pequeña muestra de lo que se requería para montar una página de periódico, una página, no sé, de revista, en donde había un artista trabajando en una mesa a base de plantillas, donde se tienen textos, recortes, eh, montando todo de una forma muy, muy manual y otras, ¿cómo es que se llama? Técnicas que implicaban para escribir un libro, ¿verdad? Utilizar planchas de plomo con el texto puesto al revés para que esas planchas pudieran convertirse en lo que les pegaba la tinta a las páginas en procesos de litografía, imprenta y litografía. Entonces, las cuestiones que no se podían poner solo texto, que ya necesitaban ilustraciones, se componían a mano y después se pasaban a digamos, a una película química que era la que al final llegaba al papel. Procesos sumamente manuales donde la computadora todavía no se utilizaba. Ustedes pueden ver acá para muestra cómo se veía un periódico de 1980, en específico La Nación. El periódico La Nación en 1980 se editaba y se imprimía en blanco y negro y como ustedes ven al lado izquierdo, pues una diagramación típica de notas de prensa
donde hay fotografías que solo cuadradas podrían ser, porque ese proceso de composición era manual, los párrafos en columnas, todo bien, ¿verdad? Pero eran solo fotos, pies de foto y columnas con sus respectivos titulares. Pero cuando nos encontramos una página de anuncios, lo que íbamos a tener es em, cosas muy dibujadas a mano con algunas imposiciones de fotografía o de elementos ya prediseñados como los logotipos de Dos Pinos, el logotipo de Pizza Hut, etcétera, etcétera. Entonces, no había mucho por dónde variar estas dinámicas. 10 años después, la historia no había cambiado mucho. En 1990 teníamos la portada, ya se estaban implementando más caricaturas, banderas dibujadas, fotografía siempre, pero al llegar a los anuncios era lo mismo, ¿verdad? Elementos prediseñados, elementos prefabricados y eh, una composición muy manual. Ya, lo que pasa después de esto es la aparición de la computadora, ¿verdad? La aparición de la computadora es lo que nos da estas posibilidades. Un momentito. Bien, entonces les decía, la computadora aparece y eso cambia un poco las reglas de qué es lo que se puede hacer. Vean cómo cambia ya la cara de un periódico impreso cuando llega una posibilidad de diagramar con computadora. Ya se implementa el color, ¿verdad? Que eso también no solo es una decisión tecnológica, es una decisión económica, ¿verdad? Porque imprimir a color es más caro que imprimir en una sola tinta, en dos tintas, en tres tintas. Aquí estamos hablando de full color. Tenemos ya composiciones de fotografías que funcionan de fondo, que los textos se acomodan diferente, que hay un poco más de estilo, hay miniaturas, ¿verdad? Y hay toda una composición moderna, encapsulados, gráficos más atractivos, y todo eso nos brinda una experiencia mucho más positiva a nivel de cómo nosotros podemos disfrutar un contenido que se lee en este caso. La aparición de la computadora le dio a las personas, a los usuarios también, una nueva pantalla. Como les decía, ¿verdad? No era la pantalla que teníamos antes, era cine y televisión, y aparece la computadora, en este caso computadora de escritorio, como una nueva pantalla. Y también ayudada por la aparición del Internet. Ya cuando aparece el Internet, ya la computadora deja de ser solo una herramienta de trabajo, sino que ya es una herramienta que nos permite comunicarnos con el mundo, ¿verdad? Entonces aparecen los primeros sitios web, buscadores, y en este caso un periódico en Internet que lo que hacían era básicamente replicar cómo lo impreso, ¿verdad? Lo pasas a una pantalla que años después se descubre que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Pero para llegar a eso, a esa decisión, pues tiene que haber habido experiencia. Y no, la mejor experiencia no es pensar que el Internet o que un sitio web tiene que ser como algo impreso. Por el contrario, tiene que ser algo muy distinto. Pero así es como empezó. Las primeras pantallas de teléfono celular siempre eran con muy poca posibilidad gráfica atractiva, ¿verdad? No se tenían eh, pues posibilidades de colores y eso al inicio, porque tenemos pantallas monocromáticas, aparecían las pantallas a color, pero la conectividad era bastante pobre y ya empiezan a aparecer después algunos dispositivos un poquito más sofisticados, como el BlackBerry, en este caso es el que está acá. Y ahora hay que decir cómo son las pantallas de hoy día, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos una posibilidad mucho más amplia y también un problema para poder difundir información, para poder difundir
el diseño como tal, que es que ya las personas están conectadas a muchas pantallas. Ahora tenemos televisores inteligentes, computadoras, computadoras portátiles, tabletas y teléfonos móviles, y en todos tenemos que vivir. Cualquier medio que quiera publicar noticias debe vivir en todos los dispositivos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver. Se dice entonces que un sitio web de hoy debe pensar en vivir en el desktop, en lo portátil, en la tableta y en el dispositivo móvil sin que el usuario tenga ninguna dificultad y teniendo en cuenta que son dispositivos distintos. ¿Okay? Este gráfico, así como ustedes lo están viendo, tiene una lógica inversa a lo que hoy se tiene que hacer. Eso lo vamos a ver más adelante. Se supone que todos los desarrollos gráficos visuales de hoy tienen que ser mobile first. Mobile first quiere decir móvil primero. Lo pensamos en teléfono y lo vamos escalando hacia arriba. No como se hacía antiguamente, que teníamos un sitio web de desktop y después veíamos cómo lo adaptábamos hacia abajo, ¿verdad? Entonces, esto no es mobile first. El mobile first sería el teléfono, es el origen y todo se adapta a partir de él. Ok, chicos, preguntas. ¿Tenemos alguna consulta? ¿Tenemos consultas, dudas? Voy a aprovechar para pasar la lista del día de hoy. Voy a dejarlo de la lista mejor después porque me acabo de dar cuenta un pequeño detalle, que es que no tengo los cuadros con sus nombres aún, pero sí sé que todos están conectados hoy, así que creo que hoy no vamos a tener ningún problema de ausencias. No sé si tienen alguna duda. Proseguimos. Ok, esto es lo que hoy puede darnos una gráfica de televisión, ¿verdad? Ya esto es una integración de gráficos con lo que le llamamos realidad virtual. Hay personas o jugadores que aparecen pero que no están realmente ahí, que tienen movimiento, que se hacen pregrabados y que pueden integrarse dentro de las gráficas para poder hablar y hacer analíticas, presentar datos y poder hacer que las personas disfruten un poquito más todo este aspecto del storytelling visual, ¿verdad? Ustedes pueden ver acá, incluso que esto es bastante viejo, una foto que me encontré ya en 2012, imagínense, ya se utilizaba eh, con algunas computadoras poder proyectar en el agua, en cada carril, quién iba a nadar por cada carril y de qué país era, ¿verdad? Entonces, para llegar a esto se tuvo que desarrollar una gran cantidad de aplicativos y de tecnología y es lo que nos permite presentar la información de una forma más agradable, ¿verdad? Ustedes, bueno, cuando llegan tiempos olímpicos, competiciones, se dan cuenta que los trabajos van mejorando, ¿verdad? Van desplazando lo que se hizo en años anteriores y esa es la idea. Bien, consultas hasta ahora. ¿Cómo están sintiendo la clase, compañeros? No sé si es que voy muy acelerado, pero ¿cómo estamos? Profe, vos sabes que a mí me interesó algo, algo muy interesante. Bueno, yo soy muy fan de los videojuegos también. Y me acuerdo de los primeros gráficos de PES, sin duda alguna, que estaban en implementación.
y también de lo de los celulares, que también, bueno, parece mentira, pero he visto cómo ha ido evolucionando también lo que es celulares, las pantallas y la evolución del internet, que muy pocos, digamos, me acuerdo que yo tuve internet hasta como los 16 sí, 17 años, imagínense, porque yo iba a café internet a hacer mis trabajos, como una hora pagaba. Buenísimo. Mi padre tuvo un café internet ahí en Desamparados y fue muy bonito, eran tiempos muy bonitos, pero obviamente cuando empezó todo el mundo a tener internet en su casa y después en los móviles, ya ese negocio pues ya no es necesario, ¿verdad? Pero sí, 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 y eso es parte de lo que vivimos, la evolución, la tecnología y lo que nos puede dar. Y sí, y a propósito de los videojuegos, pues bueno, hay una película que se estrenó hace poco que es la de Mario, Mario Galaxy, ¿verdad? Que es de Super Mario, de Nintendo. Y dentro de la película, por si no la han visto, hay muchísimas evocaciones al juego original. Evoca mucho las gráficas originales en algunas partes y es muy divertido porque a uno sí le tocó jugar con eso, ¿verdad? Ya Nintendo nació en el año 85, 1985, y la gráfica era tan sencilla y tan poco legible que ahora cuando uno ve eso, pues se ríe, ¿verdad? Pero es parte de cómo se va evolucionando. Esta parte que les voy a hablar acá, ya vamos entrando un poquito más en lo que nos concierne al periodismo. Acuérdense que ahora vimos que el mundo era impreso. Entonces, yo creo que el norte de cualquier desarrollo de un medio informativo y su gráfica y su diseño se volvían mucho más simples. Solo era informar, ¿verdad? Pero hoy el objetivo ya no es solo informar, ahora es informar, estar presente en todos los canales, que eso se llama la multicanalidad o la omnicanalidad, pero también tenemos que aportar valor en un entorno tan competitivo como lo son, por ejemplo, las redes sociales. Lo que no aporta valor se muere y es despreciado, por decirle así, por el usuario a favor de otras cosas que le aportan mayor valor. ¿Ok? Antes, la medición que se hacía de un medio, de sus noticias, de sus contenidos, de su impacto en la gente, eran mediciones estadísticas. Se podía decir que un diario podía medir cuántos periódicos vendía al día y con eso todo el mundo estaba feliz, ¿verdad? Y era lo que importaba, pero ahora hay que ser medibles y esa medición es mucho más compleja. Ahora tenemos que apelar a una gran variedad de métricas y datos que son importantísimos para saber si realmente nuestro medio informativo se está sosteniendo y está teniendo relevancia. ¿Sí? Otro de los objetivos que existe, que es innegable, es la posibilidad de adaptarse al cambio, porque cambian las plataformas, cambia la tecnología y el medio informativo que no se adapte a este cambio se va a llegar a morir también. Y lo más importante es la rentabilidad, ¿verdad? La rentabilidad y la información era lo único que importaba en el pasado. Ellos tenían que ser rentables y tenían que ir deduciendo cosas en el camino, pero ahora ya no es tan fácil. Hay muchas cosas que cuidar de un medio, de los contenidos que se transmiten o que se informan o que, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante. Buenas noches, mi amor. Que duerma bien mi hijo. Pero que ya mi hijo se va a dormir. Este, básicamente, chicos, esto es como los 6 puntos que son totalmente, o sea, no o sea, son imprescindibles a la hora de pensar en divulgar información como un medio periodístico. Y como yo les estaba hablando hace un tiempo atrás, ¿verdad? Hace unos minutos, es que los medios se consumían de otra manera. Todos tenemos la imagen, tal vez ustedes se pueden acordar de un familiar que tenga cierta edad, sea mayor, tal vez un abuelito, un papá, eh, que se sentaba a leer el periódico.
en la mesa, en la sala. Que eso es lo que nosotros quisiéramos que los medios digitales fueran hoy, pero la verdad es que no es así. Porque en este tiempo y en esa época, en esa coyuntura específicamente, las personas tenían una actitud de dedicación exclusiva a la lectura. O como cuando ustedes vieron a la familia de la foto viendo televisión en la sala, en esa fotito de los años 60, 70, ¿verdad? Eso es una dedicación exclusiva a la lectura o a lo que están haciendo, lo cual la distracción es muy poca, pero lo malo es que no había interacción. Si en este ejemplo que tienen ustedes en pantalla, este chico que está aquí, este muchacho que está aquí leyendo el periódico, le gusta una noticia, la persona que imprimió este boletín o este periódico que él está viendo no tiene cómo saber si a él le gustó la noticia, qué reacciones podría tener sobre una noticia, sobre algo que leyó, qué comentarios podría haber hecho. Eso no se puede saber, ¿ok? Porque los medios no nos daban esa posibilidad, pero sí nos daban a cambio saber que esas personas estaban totalmente dedicadas a ese momento, salvo que hubiese una distracción, ¿verdad?, del entorno, pero eran menos distracciones. Y entonces los contenidos noticiosos se producían muy extensamente, ¿verdad?, con una extensión para una lectura profunda, con un lenguaje bastante más complejo, con lujo de detalles y muchos medios incluso se dividían por secciones, o sea, un periódico, una revista tenía muchas secciones, ¿verdad? Entonces, un periódico empezaba por las noticias nacionales, las noticias de sucesos, las noticias internacionales y todo ese seccionamiento, ¿verdad? O esa partición que se les hacía facilitaba que las personas se acostumbraran a ver estas secciones, incluso pues, las podría despegar, podía ver los deportes por aparte, las noticias económicas a veces tenían otro apartado, clasificados y un montón de secciones que cada periódico tenía. Hoy, esto que ustedes ven en pantalla, este ejemplo, es muy difícil considerar que las personas lo van a llegar a leer. Que la gente hoy no lee tanto. Yo sé que ustedes por ahí, alguno de ustedes me dijo que le gusta leer, y claro, eso es magnífico, excelente, que nos guste leer, que nos guste agarrar un libro, ya sea libros impresos o libros digitales, pero la competencia que hay ahora en contenidos dinámicos, mucho más versátiles, hace muy difícil que las personas tengan tiempo para leer algo muy extenso, ¿ok? Y eso es un problema con el que tenemos que lidiar. Antes se podían producir estos contenidos porque la gente, las personas que consumían, podían tener un tiempo dedicado totalmente a esa lectura. Esto es lo que pasa hoy. Actitud y dedicación variable, máxima distracción, compresión basada en la simplicidad, pero una interacción total. Esta persona que va acá en el transporte público está con el scrolling del teléfono al máximo, está navegando entre aplicaciones y para poderlo enganchar se necesita ser muy versátil, muy rápido y muy conciso, ¿verdad? Si no, no le va a interesar. Esta interacción total es el premio a la naturaleza que tenemos ahora de los medios. Si bien antes, como yo les explicaba, no era posible saber cómo reaccionaba una persona a algo que leía, ahora más bien ese es el foco y el epicentro de todo esto de los medios sociales, porque podemos interactuar, podemos comentar, podemos darle un like, podemos darle algo que no nos gusta. Eh, entonces, esa interacción es total, pero las personas necesitan en pocos segundos, ¿verdad? Eso es lo que nos pueden dar a nosotros como emisores de un mensaje, unos pocos segundos. Y eso es un problema. Por ende, los contenidos cambiaron. Ahora los contenidos son adaptados al público, adaptados a cada canal, atractivos, breves, simples, buscando siempre la retención con la interactividad.
Ese es el ABC de los contenidos de cómo se tienen que producir hoy para informar. ¿Ok? Vamos a entrar a un ejemplo. ¿Quiénes de ustedes conocen el medio la Deutsche Welle de Alemania? Okay, este es uno de las cadenas noticiosas que hacen las cosas mejor, a mi juicio, ¿verdad? Dentro de otras también hacen cosas muy buenas, pero la Deutsche Welle es básicamente pues una industria de noticias que es de Alemania y que tiene contenido en varios idiomas, tiene contenido siempre respetando lo que veníamos hablando ahora. O sea, analicé un poquito cómo es el sitio web de la Deutsche Welle. La Deutsche Welle tiene un sitio web, en este caso se llama la Deutsche Welle News y es dw.com, es la dirección. Ustedes ven que es un contenido mobile first, multidispositivo, que estamos viendo la página web, cómo se ve en desktop y la página web, cómo se ve en dispositivo móvil. ¿Sí? Tienen un Live TV que si ustedes presionan este botón amarillo, van a empezar a ver el broadcasting o la transmisión que hacen a nivel mundial en el idioma que ustedes escojan y pueden estar ahí viendo cuanto quieran. ¿Ok? Entonces tienen en vivo o también tienen notas que se suben por aparte para que uno vea una noticia en específico. Eso es adaptar el contenido. ¿Ok? Las personas que les gusta ver en vivo, ahí pueden ver. Las personas que no tienen tiempo y quieren ver una nota o notas fragmentadas, ahí tienen la opción. ¿Ok? Y vean el diseño, súper, súper reconocible, los colores siempre presentes, las imágenes, eh, todo está muy bien hecho. Esto de la omnicanalidad, ¿verdad? Acá tenemos que Deutsche Welle tiene una página en Facebook, una página en Instagram, una página en la red X. Todas están identificadas de la misma forma, con el avatar de la Deutsche Welle y todos los posteos. Ahora pregunto, ¿verdad? Entonces quiere decir que yo me abro un perfil en cada red y ya todo resuelto, ¿no? ¿Qué creen? Y ya nada más publico lo mismo en todas. ¿Qué piensan? ¿Cómo lo ven? ¿Ustedes cómo lo harían? Dino, habría que y estudiarse más o menos cómo funciona cada red para empezar a hacer el contenido que sí alcance la mayoría de gente que uno quiera. Exacto. Las redes sociales son diferentes, tienen formatos diferentes, tienen posibilidades diferentes y no es lo mismo publicar en la red X que publicar en la red Facebook o en la red Instagram, ¿verdad? Entonces el contenido tiene que estar lo que llamamos curado. ¿Ok? Este es el canal de YouTube de la Deutsche Welle News. Tiene su canal de YouTube identificado. Ustedes pueden hacer el live porque siempre están en live, ¿verdad? Que eso replica el live que tienen desde su sitio web, solo que por el canal de YouTube, para el que quiera verlos por ahí, presionan live y ahí está la transmisión, pero también tienen las notas curadas para el canal de YouTube, tanto en Shorts como para los videos normales de YouTube, que son las notas por aparte. Así que no hay excusa, si a ustedes les gusta la Deutsche Welle, lo pueden consumir por cualquier canal y es lo mismo, ahí están las noticias. Es lo mismo en cuanto a valor, pero no es exactamente, no es lo que le llaman la muchicanalidad, que es un término como un poco en broma, un poco en serio, que se utiliza cuando hay cuentas que están en todo lado, porque
pero que no aportan valor o no se adaptan, sino que esto sí es una verdadera omnicanalidad, ¿verdad? Ok, consultas, chicos, ¿qué les parece? Bueno, de mi parte, no man, todo bien, todo, todo claro en realidad. Muy bien, excelente. Vean, aquí está la página de la Deutsche Welle. La Deutsche Welle es una página espectacular, básicamente, ¿verdad? Ahí ustedes pueden descubrir muchas cosas. Saqué todas las láminas que vimos y ustedes le hacen aquí un clic y van a poder tener información para leer también, gráficos, lo ven acá, fotos, videos y obviamente todo con un formato muy limpio. Y bueno, los invitan también a suscribirse al newsletter que ustedes pueden recibir de su correo. O sea, eso es la omnicanalidad, ¿verdad? Y todo alineado a un diseño bastante característico que les permite pues, saber que es básicamente la Deutsche Welle siempre, ¿verdad? Chicos, vean. Bueno, voy a dejar acá la proyección y voy a terminar acá de grabar porque ya, digamos, el tema que vimos hoy ya llega hasta acá. Así que déjeme parar aquí un toquecito.